Fíjate que ayer, bueno, comentábamos cómo los gringos fueron muy fuertes contra la 4T. El día de ayer, ¿no? Estuvo el jefe del Comando Norte, y bueno, de esta manera señaló cómo, según esto, en México hay un semillero de espías rusos. Vamos a verlo. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel, and they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. opportunities and access. Entonces, esto, bueno, fue muy fuerte, ¿no? Que dijera que aquí en México habían espías rusos o los mayores espías rusos en el mundo. El presidente le respondió al Pentágono, pues de una manera muy fuerte y enfática de que México no es colonia de nadie, ni de Rusia ni de Estados Unidos. Eso es lo que dijo hoy López Obrador respondiéndole al Pentágono. Que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano. No sé, no tenemos información sobre eso. Y si no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene. No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país. Y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención. Que recuerden lo que decía el presidente Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así de sencillo. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie. Y entonces, de esta manera le contesta, ¿no?, al jefe, bueno, al Pentágono, de que, pues no, México no es colonia de nadie. Sí, es importante. Mira, hay que ir pues tomando también o dándole la relevancia que tiene este comentario, que es muy breve, muy resumido, como lo vimos unos cuantos segundos, pero que puede dar pie a muchísimas cosas, sobre todo justificaciones arbitrarias y unilaterales de los Estados Unidos. Por ejemplo, dicen allá en Estados Unidos, es que México está lleno de espías rusos. Entonces, en el marco del conflicto que tienen obviamente con Rusia y toda esta estrategia para cerrarle la puerta a Rusia, pues esto puede ser utilizado como excusa para decirle al gobierno de México, ¿sabes qué? Ya ves, ya identificamos que tienes espías rusos, necesito que saques al embajador de Rusia, que saques a funcionarios de Rusia, que los expulses del país, porque bueno, para nosotros son espías rusos. Y con esto viene también una serie de presiones adicionales al gobierno de México. O sea, esto puede servir como excusa para este tipo de acciones. Por eso no, o sea, aunque sea muy breve, no hay que minimizar lo que son capaces de hacer allá. Otra cosa también, por ejemplo, lo que se ha dado el debate que se tiene aquí ya desde hace varios meses. Acuérdate que el presidente aprobó una ley en donde se establece que cualquier agente extranjero tiene que ser dado de alta por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no puede operar
ya sin estar inscrito en un padrón muy bien definido. Que esto incluso provocó inconformidad en los Estados Unidos, que porque pues ellos no querían decirnos cuántos agentes operan aquí en México. Entonces, con todo esto van a decir, bueno, ya ves, a nosotros nos restringes y estás dándole oportunidad a los rusos, y entonces también presionarnos al gobierno de México desde Washington también para, pues, con una serie de acciones, el gobierno de México demuestre que está en contra del espionaje ruso. Entonces, son varias situaciones que pueden darse tras esta revelación o esta declaración, porque la verdad es que no sabemos, o sea, no sabemos, el presidente dice, pues yo no tengo conocimiento, pero bueno, ya cuando se hace pública por una instancia oficial del gobierno de los Estados Unidos, pues eso puede dar pie para este tipo de estrategias, ¿no? Sobre todo con la idea que ellos siguen manteniendo, que es la de presionar al gobierno de México, en primer lugar para que se decide y nos sumemos a las sanciones en contra de Rusia, y en segundo lugar también para que pues les entreguemos el sector eléctrico, que es por lo que están peleando ahorita también. Y bueno, Mauricio, no solo fue el de ayer el Pentágono, también el propio embajador de Estados Unidos en México igual criticó duramente a el gobierno del López Obrador. Incluso nos mandó a decir que debemos de romper con Rusia. Vamos a escuchar. Nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales, en Polonia, Ucrania, esos lugares que ahora Ucrania peleando por la libertad. Me recuerdo muy bien que en la Guerra Mundial II no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos. Unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás. O sea, comparando, ¿no? Al final, como si Rusia fuera la Alemania nazi y Putin fuera Hitler. Pero de todos modos, esto de que no puede México tener amistad cercana con Rusia. Y al mismo tiempo, en esta reunión, Ken Salazar también le exigió respeto a los contratos a los mexicanos por el tema de la reforma eléctrica que ahorita se está discutiendo, y señaló en los Estados Unidos que México debe respetar los contratos y acuerdos previamente establecidos en forma legal. Recordando que gran parte de la reforma eléctrica significa echar para atrás los contratos leoninos. Esto es importante tenerlo claro. Y bueno, la verdad es que Ken Salazar habla sobre ese tema. Y yo, el presidente le responde sobre ese tema que, bueno, respeto mucho su opinión, pero que se van los contratos a quitar sin lugar a dudas. Al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender, y los legisladores son los que van a decidir. Eso va a resolverse una vez que se apruebe. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental. Y hay otro asunto que no debemos de olvidar. En esa iniciativa de ley de reforma a la Constitución va lo del litio, porque no se quiere hablar de eso. Y bueno, de esta manera, Mauricio, López Obrador también le respondió a Ken Salazar.
Sí, ayer hablábamos justamente de este tema, ¿no? De el litio, de cómo en la discusión la oposición decide no hablar del tema, es algo de los cuales no les gusta comentar sobre la importancia también de nacionalizar el litio antes de que las empresas extranjeras le claven el diente. El presidente lo saca a relucir el día de hoy. Y bueno, la verdad es que Estados Unidos lo que está buscando es hacer en México lo que está haciendo a nivel internacional. O sea, a nivel internacional, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Buscar el control del mercado energético global. Mira, es que es hasta tan burda la situación que pues inicia todo este conflicto allá en Ucrania. También pues muchos señalamientos dicen es que también fue la insistencia de la OTAN o la provocación de la OTAN a Rusia. Ok, bueno, ahí está. Entonces, arranca el conflicto, les dice Estados Unidos a los europeos, no compres el gas de Rusia, no compres el petróleo de Rusia, y empezamos con el embargo, las sanciones económicas. Dice Europa, ¿sabes qué? Pues es que yo no puedo dejar de comprar gas y petróleo de Rusia, yo dependo mucho de los energéticos de Vladimir Putin. Y entonces, lo que se anunció el día de ayer es que, bueno, el acuerdo entre Estados Unidos y Europa. Ah, bueno, pues déjale de comprar a Rusia y cómpramelo a mí. O sea, ya estas sanciones económicas se convirtieron en un gran y gigantesco negocio para la industria energética de los Estados Unidos y ahora van a ganar ellos vendiendo el gas a Europa y quitándole un cliente muy importante a Vladimir Putin. Eso es lo mismo que quieren hacer acá en México, tener el control del sector energético, tanto en la parte petrolera como en la parte eléctrica. Muchas de estas empresas que son españolas, lo ha dicho el propio Bartlett, tienen detrás de sí grandes fondos de inversión de los Estados Unidos. Y con esto ellos tendrán el control aquí en el país. Mira, supongamos este escenario ya con un mercado eléctrico controlado por estas grandes empresas. Vamos a suponer ahorita el presidente, que es muy incómodo para los intereses de Washington. Hay que decirlo porque no sigue la línea de Washington. Entonces, ¿qué es lo que pueden empezar a hacer? Ellos pueden empezar a subir las tarifas eléctricas, a generar inconformidad social. ¿Qué es lo que va a decir el presidente? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos, porque yo no puedo controlar las tarifas, porque dependen de las empresas eléctricas. Y entonces, esta pieza tan importante se convierte en un instrumento político para los Estados Unidos. Y eso es lo que quiere evitar el presidente. Y eso es lo que debemos de evitar todos. O sea, no podemos someter nuestra estabilidad social, nuestra estabilidad energética a los extranjeros. Olvídate a los privados, porque ni siquiera son privados mexicanos, cuando menos que fueran empresarios mexicanos, pero no, son empresas extranjeras que dependen sobre todo de los Estados Unidos y allá ellos son los que marcan la línea. Así como ellos marcan la línea en las redes sociales también que dependen de los Estados Unidos, pues también marcan la línea en las empresas del sector energético. Entonces, eso es lo que se está peleando aquí en el país y eso es lo que tenemos que defender, lo que sale el presidente a defender. Y ahora la pregunta es, ¿qué carajos va a hacer la oposición? Con algo que ya está a la vista de todos por este conflicto que se vive en Ucrania. Mauricio, fíjate que esto igual, este momento se dio para que el presidente le diera un estate quieto a Ricardo Monreal. Es que el día de ayer salió el líder coordinador del Senado de Morena, señalando que tenía que modificarse la reforma eléctrica porque si no iba a salir muy caro. Las pérdidas no van a ser de miles de millones de dólares. Así literal dijo esto Ricardo Monreal. Vamos a escucharlo. ¿Qué tan relevante es que se cambie esa iniciativa, dado que ya hay algunas acciones, advertencias de España, por ejemplo, que van a tomar las acciones jurídicas procedentes en el caso de sus inversiones, y también de acuerdos internacionales como con Estados Unidos y Canadá, ya están habiendo movimientos de advertencias de carácter jurídico? Las va a ver, Claudia, porque eso es inevitable. Si algún empresario, algún inversionista siente que sus intereses han sido deteriorados o están en riesgo, van a acudir a las instancias internacionales porque así lo establece la Constitución. Recuerden ustedes que renunciamos a la jurisdicción nacional, es decir, que todos los conflictos que se presenten sobre interpretación de leyes tienen que ser dirimidos en paneles internacionales y en estos
lugares de arbitraje internacional normalmente no nos va bien y son muchos miles de millones de dólares los que estaríamos en riesgo de estar pagando si se aprobara en esos términos. Pero le repito, yo sí tengo confianza en que podemos lograr un acuerdo. Es relevante, de hecho, ¿no? De hecho, O sea, para mí esta reforma es la más importante del gobierno del presidente López Obrador. Todas han sido profundas e importantes, pero esta particularmente es de las más importantes que se hayan planteado en los... Y entonces, ahí saca Ricardo Monreal, ¿no? Esto de que va a salir muy cara la reforma. Y hoy López Obrador le respondió a Monreal que es que no sabe Monreal, está desinformado. Esto es lo que dijo. Sí, acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, ¿no? Es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio No dejes solo yo. y no quieren perder los privilegios. Y tu periódico defiende a estas empresas. Entonces hablan de pérdidas millonarias. También el senador Monreal lo ha dicho, presidente. Pues está desinformado, porque no hay pérdidas. Al contrario, gana el pueblo de México. Y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo. Nada más. Y los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. Y bueno, muy fuerte estuvo López Obrador diciendo ahora sí, con pelos y señales, Monreal está desinformado, si no es por decir que ya está bien vendido. Sí, la verdad y es que es una declaración que pues se suma a lo que ha venido diciendo la oposición, pero además es muy equivocada. Y los ejemplos los tenemos ahí. No tenemos que hablar de un escenario hipotético. Mira, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los gasoductos. ¿Qué sucedió con los gasoductos? Pues lo mismo, se dieron y aparecieron contratos leoninos que identifica el presidente. Sin ninguna ley, sin ninguna reforma, se utilizó los instrumentos que tiene el gobierno, que tiene muchos instrumentos junto con los órganos reguladores, la Secretaría de Energía y demás, y se les sentó en la mesa a negociar. Aunque sí a regañadientes y sabiendo que iban a perder miles de millones de pesos, se sentaron a negociar en la mesa y se cambiaron las condiciones de este contrato leonino. Entonces, varios contratos leoninos, acuérdate, esto sucedió al principio del sexenio. No se llegó a las instancias internacionales. También se dijo exactamente lo mismo. Ay, es que van a ir a los paneles y nos va a costar miles de millones de dólares, etc. No sucedió. Porque al final las empresas saben que si bien ya no van a tener este gran jugoso negocio que les dieron los priistas y panistas, la energía sigue siendo un negocio en México. Punto y ejemplo número 2. Está la planta de Etileno 21. Acuérdate también que se dio un contrato leonino por parte de Felipe Calderón, donde se tenía que subsidiar también el insumo por parte de Pemex. ¿Qué pasó? Se les venció el contrato y dijo Pemex, pues no te lo va a renovar y vas a tener que cerrar tu planta. Y a regañadientes sientan a Braskem Idesa a renegociar el contrato. Y se renegocia el contrato y se reactiva el suministro también de Pemex. Es decir, hay muchos instrumentos, circunstancias y condiciones que tiene el gobierno a su favor para renegociar para sentar en la mesa a estas empresas y renegociar los contratos y dejar atrás los paneles internacionales. Y si esto se hizo, lo de los gasoductos y lo de Etileno 21, sin una reforma, ahora imagínate con una reforma que sirva para respaldar al gobierno, o sea, todavía tendría más influencia
para obligar a la renegociación de estos contratos. Y con esta renegociación, pues ya no habría multas millonarias. Los empresarios seguirán haciendo negocio y el gobierno podrá recuperar lo que se perdió en esta entrega del sector energético. Entonces, la verdad es que ya teniendo estos ejemplos, yo no sé cómo puede salir a Monreal a decir y apoyar a la oposición. Pero bueno, sabemos que es parte de su traición, pero vaya, argumentos pues no tienen muchos, pues.